Es un honor, un privilegio, una bendición grande que hoy tengamos una adoración backstage live. Señoras y señores, aquí está nuestra amiga Lorel Quiles. Buenos días, Lorel. Hola, amor. Ay, Fernán, qué bueno escucharlos. Igual, Juan Carlos. Sí. Aquí Bueno, estamos. bueno. Fernan y yo, verte. lamentando que somos los únicos que estamos envejeciendo. Lorel Quiles se ve en el Skype como una nena de 20 o 25 años. Sí, el tiempo no ha Muy pasado. linda, El te tiempo ves no ha pasado. bella. Oh my. Gracias. Qué Mira, bueno. estamos vestidas más o menos iguales, mira. Oh, mira. Sí. Oh, wow. Coordinadas. Sí, así mismo. Lorel, estamos acostumbrados a un banquete de palabra y de enseñanza que tú nos das normalmente en 10 minutos. Hoy tenemos un ratito más, ¿verdad? Para que la gente no se moleste o se enfogone, porque pues interactuamos contigo así un poquito, pero siempre el grueso y el peso de la enseñanza, obviamente tú lo tienes, y te agradecemos porque hoy nos están viendo por el canal 386 y canal 86 de Liberty, ya mismito por canales en aire que estamos estableciendo acá. Y estamos ready para la enseñanza. Siempre es un banquete. ¿Cuál es tu enseñanza esta mañana para nosotros? Pues mira, hoy he titulado esta enseñanza, ¿qué hago con la vergüenza, con la culpa de haber confiado? Hace un tiempo, y esto lo compartí en mis redes, compartía con una persona que me estaba hablando del duro proceso de su divorcio. Y entonces me comentaba que aparte del dolor que sentía por la infidelidad de su pareja, ¿verdad? Una de las cosas con las que cargaba era con la culpa de haber confiado. Y yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, no necesariamente en el matrimonio, pero quizás en un empleo, un negocio, en una amistad a la cual tú le diste tu confianza y de repente traiciona tu confianza y aparte del dolor de la traición, te quedas como con esa culpa, con esa vergüenza, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué confié? ¿Verdad? Y uno también carga con eso y eso es de lo que yo quiero hablar hoy. Excelente, excelente. Mucha gente se va a quitar un bulto de encima bien pesado. Así mismo. Espero que sí, en el nombre del Señor. Claro que sí. Amén, pues adelante. Bueno, pues yo quiero hablar de la historia de Felipe. Este es un hombre, este no es el apóstol, y su historia se encuentra en Hechos capítulo 8. A pesar de que no es el apóstol, fue un hombre extraordinario al que le pasó algo similar a lo que estamos compartiendo el día de hoy. Esa situación de haber confiado, haber dado su confianza y alguien traiciona su confianza. Pero antes de hablar de esta situación, yo quiero apuntar al carácter de Felipe. ¿A quién era Felipe? Porque a veces nosotros sentimos, esto me ocurrió a mí porque soy yo, porque yo no soy Pedro, porque yo no soy Juan, porque yo no soy quizás una persona tan importante como ellos, pero a ellos también le ocurrió algo similar. Quiero destacar 5 características bien especiales acerca de Felipe. La primera es, vamos a hablar partiendo del texto bíblico, Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 8, y dice así: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, amados hermanos, dice la Escritura que era tremendo predicador. Cuando la Biblia dice que él predicaba a Cristo, está apuntando a su elocuencia, está apuntando a que tenía poder en sus palabras. Hablaba con sentido, con claridad. Felipe no era un hombre que simplemente oraba por la comida. Señor, bendice esta comida, bendice. No. Era un hombre que predicaba a Cristo con sentido, con elocuencia, con poder. Había poder en sus palabras. Ahora, no solamente esto, otra característica de Felipe era que era un hombre con poder de convocatoria. Miren lo que dice este versículo 6 de ese capítulo 8 de Hechos. Dice, y la gente unánime
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Ok? Felipe era una persona que convocaba a la gente, vamos a ponerlo así a nuestra actualidad, ¿verdad? Convocaba a los muchachos a un ensayo a las 6 de la mañana el lunes. Ajá. Y llegaba todo el mundo. Quizás yo convoco a las 8 de la noche un jueves y no me llega nadie. Pero Felipe tenía esa gracia que la gente se ponía unánime para escucharlo. Él tenía ese poder de oratoria, esa gracia de oratoria y ese poder de convocatoria. O sea, una tercera característica de Felipe, muy importante, era un hombre lleno del Espíritu Santo que hacía señales y sanidades. Felipe no era solo un orador que hablaba bonito, él no era tan solo un influencer que tenía muchos followers en las redes. Felipe era un hombre de hechos y de poder. ¿Ok? Él estaba lleno del Espíritu Santo, caminaba con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué clase de hombre, verdad? Un hombre lleno del poder de Dios. Amén. Una cuarta característica de Felipe era amado por la gente. Miren el cierre de este versículo 8 de Hechos 8. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. La presencia de Felipe trajo gozo a esa ciudad. Él se ganó el corazón de la gente. Probablemente al principio tuvo cierta oposición, pero su caminar en el Espíritu Santo, su manera de hablar y sus hechos hicieron que la gente amara mucho a Felipe. ¿Okay? Ahora, aparte de todo esto, quiero destacar de este pasaje de Hechos capítulo 8 que Felipe fue traspuesto milagrosamente de un lugar a otro en la tierra. Luego de bautizar a un etíope en el desierto, Felipe fue llevado de un lugar a otro en la tierra en un momento instantáneo. Puedo decir que yo estoy aquí en Atlanta ahora y de repente estoy allá en Nueva Vida con ustedes. Eso le ocurrió. Díganme ustedes si no es maravilloso. No. Este hombre estaba tremendo, ¿verdad que sí? Demasiado. Ahora, luego de contarnos todas estas cosas acerca de Felipe, la Biblia nos relata algo que le sucedió. Y es de eso que yo quiero hablar hoy. Dice la Escritura, dice versículo 9 de Hechos capítulo 8. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Simón, el fraudulento, ese hombre que tomaba de tonto a todo el mundo, se convierte. Y no solamente se convierte, sino que es bautizado por Felipe. Y dice la Escritura que siempre estaba con Felipe, para arriba y para abajo, viendo las señales que él hacía. Y él estaba asombrado con el poder que tenía Felipe. Este hombre pasa al llamado. Y no solamente que pasa al llamado, dice, yo me voy a bautizar. Y no solamente que dice que se va a bautizar, sino que va a ir para arriba y para abajo con Felipe. Él era el discípulo más cercano de Felipe. Yo creo que él le llevaba la gente a Felipe. Yo creo que él le contestaba las llamadas a Felipe. Porque la Biblia dice que siempre estaba con Felipe. Y díganme ustedes, amigos allí en el estudio, si ustedes ven una persona que se convierte, que pasa al frente, obviamente nosotros como creyentes nos vamos a alegrar, ¿verdad? Sí. Sí. Y si lo vemos para arriba y para abajo, siendo discipulado, tomando notas, nosotros vamos a decir, wow, qué hombre más entregado, ¿verdad? Yo rompo el protocolo del COVID y lo abrazo. ¿Verdad que sí? Estaríamos bien contentos. Sin embargo, las cosas cambiaron.
Cuando llegaron Pedro y Juan, el escenario cambió no solamente para Simón, sino para Felipe. Pedro y Juan estaban supervisando la obra de Felipe, que en ese momento estaba en Samaria. Felipe era un diácono que estaba a cargo de la iglesia en Samaria, mayormente puesta por gente pobre, ¿verdad? Es algo así como un pastoreo, un pastorado, allí. Y ellos iban a supervisar la obra en este lugar. Cuando Simón ve las maravillas, los milagros que hacen Pedro y Juan, él quiere comprar el poder de Pedro y Juan. Ay, ay, ay. Se le salió el monstruo. Ah, olvídate de eso. Lo que tenía por dentro. No está a la venta. Y él quiso comprar la unción de Pedro y Juan. Ujú. Entonces Pedro le dice a Simón ahí delante de Felipe, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni su pertenencia, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hierba y en prisión veo que estás. Y si nos imaginamos así, ahora yo que nosotros pensemos en Felipe. Felipe había invertido tiempo en esta persona. Ujú. Felipe había bautizado a esta persona, lo había discipulado. Quizás hasta lo llegó a considerar como un amigo. Mira, él está conmigo, él me carga el bulto, la maleta. Y hasta le tomó cariño. Y hoy yo quiero hablar no solamente al público general, sino a los líderes. Díganme cuántos pastores han invertido tiempo en una persona. Han dado hasta de su finanza. Sí. Yo conozco pastores que han dado hasta su casa, Sí. su carro para... Miren, porque, amado, yo tengo que hacer este paréntesis. Hay personas que hablan de los pastores desde afuera, dicen, mira lo que él hizo, mira que no me saludó. Hay otra cara de la moneda. Pastores que han sido heridos por personas en quienes han invertido su corazón Ujú. y de repente se dan cuenta que su corazón estaba en otro lado. Y ahora yo quiero que ustedes piensen en Felipe, porque a veces pensamos que estas personas sufrieron lo que nosotros sufrimos. Tú has sufrido una traición, tú has sufrido la traición de un amigo en quien confiaste tu corazón. Felipe sufrió por lo mismo, pasó por lo mismo. Y a mí me fascina el Señor, me fascina Dios, porque Él permite que estas cosas estén registradas. Si nosotros las estudiamos bien y nosotros las leemos, nos damos cuenta de que se parecen mucho a nuestra realidad. Felipe había invertido en esta persona y esta persona de repente va a ser otra persona de la que él había conocido, que había pastoreado, ¿ok? Así que si tú te encuentras en esta situación, mantente pendiente. ¿Qué hago con esta situación, con esta vergüenza de haber confiado? Felipe probablemente pensó, tuvieron que venir Pedro y Juan para darse cuenta. Porque a veces pensamos, ¿será que yo no tengo el Espíritu Santo y yo no me di cuenta? Yo no me percaté de esto. Ujú. Tuvieron que venir otras personas de afuera. ¡Qué vergüenza! ¿Será que yo no sirvo para esto? De verdad que yo no sirvo para esto porque a mí me toman el pelo. Que yo soy, ¿verdad que sí? Ujú. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Dónde me descuidé? ¿Será que no tengo el Espíritu Santo? ¿Será que yo no doy el grado? Fíjense, amado, hay algo que quiero destacar aquí. Felipe tenía todas estas cualidades de las que hablamos antes. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de Felipe con Simón el mago, que una vez más le defrauda, que había fingido ser creyente y no lo era? Debemos aprender 3 cosas importantes. Lo primero es que Felipe era amado por la gente, pero también era envidiado por gente. Simón estaba con Felipe realmente porque quería su poder, envidiaba su poder. Y hay personas que van a acercarse a nuestra vida, ya sea que lo hagan consciente o inconscientemente,
que ven nuestro potencial y desean vivir nuestro potencial, tener nuestro potencial. Y no estoy hablando de que nosotros somos los más grandes y ahora todo el mundo quiere lo que tenemos. No. Es que hay personas que están rotas, están amargadas y ven gracia en nosotros y desean vivir a través de nosotros. A mí me ha ocurrido. Me imagino que ustedes se identifican con esto. Ujú. Son personas que inclusive ven hasta nuestro potencial y nosotros ni lo vemos. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Sí. Porque uno se levanta con uno mismo todos los días y uno no ve un potencial y viene esta persona y dice, wow, mira lo que esa persona sabe hacer, yo no lo sé hacer, y yo lo puedo hacer y después lo puedo mejorar. Y vienen con esa intención para crecerse o vivir a través de nosotros. Otra cosa que debemos aprender es que Felipe tenía aceptación social, pero también tenía oposición espiritual. Y miren, dentro de todo lo que estamos viviendo como iglesia, tenemos que saber que hay un aspecto social, pero hay un aspecto espiritual sobre lo que está sucediendo socialmente. Y a veces las dos se pueden parecer y pueden ir paralelas, se pueden parecer, pero no necesariamente. Felipe tenía aceptación social, pero también tenía oposición espiritual. La aceptación social, escucha bien, no es lo mismo que la aprobación espiritual o la inercia espiritual. Que la gente esté contenta contigo no quiere decir que en el aspecto espiritual todo esté relax y no haya nada sucediendo. Que tengas el agrado de la gente no significa que no haya oposición espiritual, y por eso siempre debemos estar conectados a Jesús, no para estar temerosos, no para estar afanados con el aspecto espiritual, sino para mantenernos firmes y ser discernidos. La iglesia tiene que entender que nuestro descanso no está en la aprobación social. Felipe la tenía, pero también tenía oposición espiritual, ¿ok? 3. Felipe tenía el Espíritu Santo y tenía conocimiento, pero necesitó autoridades sobre su vida. Felipe necesitó del discernimiento, el consejo y la intervención de Pedro y Juan en su vida. Todos, amados hermanos, tenemos lados ciegos, yo los tengo. Yo tengo amistades que me han dicho, oye, Lorel, ese post está muy fuerte, deberías bajarle un poquito, oye, quizás deberías encontrar otra manera de decir las cosas. Y yo poco a poco estoy aprendiendo. Esta semana estoy haciendo modificaciones y yo, oh, Señor, ayúdame a llevar el mensaje de manera tal Lorel, que yo te agrade a ti. Lorel, Ajá. no le bajes tanto, yo soy fan tuyo. Y cuando te leo, quisiera decirlo como tú lo dices. O sea, hazle caso a tus panas, no estoy diciendo que no, pero no me modifiques mucho, que a mí me encanta. No le bajes nada, no le bajes nada. Bueno. Felipe necesitó autoridades espirituales sobre su vida, a pesar de que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y lo leímos al principio. Ujú. Él necesitó la intervención de Pedro y Juan para ver sus lados ciegos. Y por eso es que, amados hermanos, nosotros enfatizamos en no dejar de congregarse. Hay personas que van a ver cosas que tú no ves, que te van a ayudar en el día malo. Cuando vengan los estafadores a tu vida, te van a decir, cuidado con esta persona. ¿Cuántas personas no caen en relaciones tóxicas, en sufrimientos innecesarios, porque no hubo un amigo que le dijera, cuídate de esa persona? Todos lo necesitan. Felipe tenía el Espíritu Santo, pero también necesitó a Pedro y a Juan. Y para eso necesitamos humildad, ¿verdad? Necesitamos humildad para recibir el consejo de amigos, de líderes, que vean por nuestros lados ciegos y corrijan nuestra vida. Ujú. Y también necesitamos la humildad de pasar por el proceso de Dios. Porque a veces sí, Dios nos lleva por procesos para afinar eso que está boto, eso que está desafinado en nuestra vida, Sí. eso que necesita un tuning en nuestra vida. Ujú. Y Felipe necesitó humildad de estar en la cima ministerial, donde la gente lo rodeaba, donde él convocaba y la gente llegaba a ser llevado al desierto. Luego de ser el gran predicador en Samaria, Felipe fue llevado al desierto donde no suponía haber nadie. ¿Ustedes se imaginan? Mm. Ustedes
Ustedes se imaginan, después de la vergüenza que él pasa, que se ha llevado al desierto, probablemente Felipe pensó, ves que yo no soy mejor que Pedro, Ajá. porque ahora me mandan para el desierto, después de yo estar aquí en Samaria y estar súper bien, quiere decir que no estoy haciendo mi trabajo. Probablemente pensó todas esas cosas, pero Dios no llevó a Felipe al desierto para olvidarlo y castigarlo, todo lo contrario, para perfeccionarlo y llevarlo aún más lejos. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Él trata con todos los aspectos de nuestra vida. Dios llevó a Felipe al desierto, sí, para hablarle a esta persona, un etíope que venía del palacio de la reina de Candace. Él era el guardador de sus tesoros, y él venía leyendo a Isaías y no entendía nada. Y Dios envió a Felipe para restaurar su enfoque, enfocándose otra vez en el uno. Porque a veces nosotros estamos tan enfocados en lo mucho y en todo el afán de tanta gente, que a veces escuchamos a tanta gente, no escuchamos a nadie. Ujú. Porque estamos tan pendientes a tanta gente y a tantas cosas que perdemos la sensibilidad. Y Dios llevó a Felipe al desierto para restaurar ese enfoque. Él estaba acostumbrado a la multitud. Dios quería que volviese a ser sensible al corazón del uno. ¿Ok? Dios también quería afirmar la fe de Felipe. Quiero decirle, amados amigos allá en el estudio de Nueva Vida, allá todos que nos están escuchando por las redes, esta traición la recibió Felipe de alguien de la iglesia. Ujú. Simón estaba en la iglesia Ujú. y él recibió esta traición por parte de alguien en la iglesia. Y muchas veces nosotros nos va a pasar esto, vamos a recibir un golpe bajo de alguien de la iglesia y necesitamos afirmar nuestra fe. Cuando Dios envía a Felipe al desierto, Dios le estaba diciendo, a pesar de lo que pasó, tú estás dispuesto a seguir creyendo, a permanecer en mí y a seguir sirviendo. Miren, ¿sabes cómo tú sabes que una persona tiene una fe firme? Cuando a pesar de lo que experimenta, a pesar de que alguien le hace algo en la iglesia, permanece en el Señor. Permanece. Amén. Él entiende que esto se trata primeramente del Señor. Así es. Dios llevó a Felipe al desierto para afirmar su fe. Ahora, Dios también quería restaurar la confianza de Felipe en abrir su corazón para amar. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien que amamos mucho, cuando un amigo nos traiciona? Por lo general, ¿qué sucede, amigos? Si alguien nos quiere profundamente, por lo general, ¿cuál es nuestra reacción? Aparte de molestia y frustración, por lo menos en mi caso, cuando he tenido esa experiencia, tiendes a cometer el error de quitarle la confianza a todo el mundo, porque tan cercano te hirió. Exactamente. Tenemos la tendencia de cerrar nuestro corazón. Uh-huh. No voy a tener más amigos cercanos. Uh-huh. Yo no voy a confiar en nadie más. Voy a cerrar mi corazón. Pero Dios no quería que Felipe hiciera eso. Sí. Y Dios no quiere que tú y yo hagamos eso. El etíope le hace una pregunta a Felipe, después que Felipe le explica lo de Isaías y todo esto, el etíope le hace esta pregunta muy importante. Uh-huh. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miren esta pregunta. Felipe había pasado la traición de alguien que había bautizado antes, de alguien en quien se había invertido antes, de alguien en quien había confiado antes, y ahora este etíope le hace la pregunta de los 20,000 chavitos. ¿Qué te impide, Felipe, que me bautice? Exacto. Con esta pregunta Dios le estaba diciendo a Felipe, Felipe, bautizaste a Simón, y Simón era un farsante. Ahora te pregunto, ¿serás capaz de invertirte en otra persona? ¿Serás capaz de bautizar a otros? ¿Serás capaz de abrir tu corazón otra vez para amar, bendecir, invertir tu vida en alguien más? Felipe fue humilde y dijo que sí. Nada impide que yo te bautice. Ni siquiera la traición de Simón va a impedir que yo te ame y que te bautice de amor, que te bautice en el nombre del Señor. Nada va a impedir que yo te bendiga. Y esta decisión de obediencia quizás no fue fácil,
porque no es tan fácil como decirlo, ¿verdad? Ujú. Necesitamos acá, necesitamos al Espíritu, el consuelo del Espíritu Santo. Pero este paso de obediencia, de negarse a sí mismo y de decir, mi experiencia no va a impedir que yo te bendiga. Amén. Esta experiencia le trajo la bendición de ser llevado aún más lejos de lo que él había llegado antes, porque en ese momento que él abrió su corazón otra vez para bautizar a esta persona, para amar a esta persona, fue traspuesto. Fue llevado aún más lejos de lo que había llegado antes. Y hoy, yo no sé si hay alguna persona que se identifica con esto, o hay algo en tu corazón, una experiencia pasada que te impida ser como Felipe. Yo te animo en el nombre del Señor, primero a que no te culpes por haber amado antes, por haber servido antes. Nosotros no podemos sentir culpa por hacer lo que Dios nos manda a hacer. Dios nos manda a servir y amar, a bendecir. Es responsabilidad de los demás cómo recibe y cómo responde a nuestro amor. Nuestra responsabilidad es seguir amando, es seguir bautizando en amor a los demás. Yo te pido en el nombre del Señor que tú abras tu corazón hoy, porque Dios no quiere llevarte al desierto para dejarte ahí. Dios quiere trabajar con tu corazón, afirmar tu fe, restaurar tu enfoque, restaurar tu confianza. Él quiere llevarte más lejos de lo que has llegado hasta ahora. Amén. Amén. Qué Poderosa reflexión que nos compartes en esta mañana, Lorel. Gracias, como de costumbre, ¿verdad? Ministra a nuestras vidas. Yo sé que la audiencia está siendo ministrada y me encantaría, oyente de Nueva Vida, que le puedas dar una respuesta de esta palabra a Lorel a través de sus redes. ¿Cómo la gente que no te sigue puede seguirte en las redes, Lorel? ¿Cómo pueden escribirte y reaccionar a esta enseñanza que tú nos compartes? Claro que sí, me pueden buscar por Facebook, por Instagram, también suscribirse a mi canal de YouTube, donde compartimos mensajes también semanalmente. Lorel Quiles, asimismo con 2 L al final, Quiles. Muy bien. Aquí me dice Qué bien. Quiles. Ah, mira eso. Muy bien. Qué bien. Bueno, Qué bueno. Después me envías la fórmula de mantenerse joven, Lorel. Ah, dale. No te la quedes, no te la quedes. un abrazo, Lorel, te queremos. Bendiciones. Gracias, cuide. bendiciones. Señoras y señores, adoración backstage. Lorel Quiles, 97.7, Nueva Vida.